Hola a todos, recibid un cordial saludo. Este vídeo, que es el primero de los dos en que he estructurado el diseño de los filtros digitales, tiene como objetivo explicar los fundamentos matemáticos de dichos filtros, si exceptuamos el estudio con cierto detalle de la transformada Z. A esta última vamos a dedicar un vídeo breve para los más interesados, pero que no es imprescindible para seguir el estudio de los filtros digitales y de las metodologías de diseño. Comenzamos por explicar un concepto previo, el filtro discreto, que no es sino el estudio de las funciones impulsivas o ponderales, HDN, en tiempo discreto con un poco de detalle. Después definiremos qué es el dominio Z y la transformada correspondiente, con el fin de abordar en un segundo vídeo el diseño de los filtros digitales dependiendo del tipo que sean. Comencemos por hacer una aclaración de la terminología y una pequeña clasificación en los filtros digitales. Supongamos un filtro paso bajo pasivo analógico de primer orden como el que tenéis en la figura. Puedo obtener la ecuación diferencial que rige su funcionamiento y la tenéis expresada en la diapositiva. Discretizando mediante muestreo las señales de entrada y salida, puedo convertir esa ecuación diferencial en una ecuación en diferencias en tiempo discreto, tal cual aparecería. En realidad he convertido esa derivada de I de t respecto del tiempo en la diferencia de I de n menos I de n menos 1. Bien, arreglando un poco la expresión y despejando I de n, resulta que tengo una expresión que depende del valor actual de la señal de entrada, ahora discreta o discretizada, x de n, multiplicada por una constante, y un valor pasado, I de n-1, de la salida. Es lo que llamamos término no recursivo y término recursivo de la ecuación discreta que tenéis en la figura I de n. Como digo, la ecuación final nos está diciendo que el valor de la señal de salida en un instante de tiempo cualquiera, n, I de n, es la suma de la entrada en el mismo instante de tiempo, n, es decir, x de n multiplicado por la constante, y el valor de la salida en un instante de tiempo anterior, n-1, multiplicada también por otra constante. Podemos hacer lo mismo con un filtro paso alto pasivo, analógico, de primer orden, obtener su ecuación diferencial en el dominio del tiempo continuo, que es la que tenéis en la diapositiva, en la parte superior, y luego discretizando y convirtiendo esa ecuación en una ecuación en diferencias en tiempo discreto. De nuevo aparece un término no recursivo que depende de x de n y de x de n-1, y un término recursivo que depende de I de n-1, es decir, de la salida que tuvo ese filtro discretizado en un instante de tiempo anterior. De momento, lo que podemos concluir es que los filtros discretos o discretizados son sistemas lineales invariantes discretos y, por tanto, la señal de salida discreta I de n es la convolución discreta de x de n entrada y la función ponderal o impulsiva discreta del sistema, tal y como demostramos en un vídeo anterior. Además, estudiamos anteriormente dos propiedades, en un vídeo anterior me refiero, que ahora recuperamos. La que llamamos primera diferencia o derivada discreta. Y lo vamos a entender como un filtro paso alto no recursivo. Fijaos, supongamos que ese sistema lineal invariante, como tenéis en la parte inferior izquierda, tiene una respuesta impulsiva formada por una delta en el origen de valor 1 y una delta en un tiempo posterior de valor negativo, menos 1. Menos delta de n-1. Pues bien, al hacer la convolución lo que obtengo es que I de n, de acuerdo, la señal de salida de ese sistema lineal invariante sería x de n menos x de n-1. En realidad es un filtro. Es evidente que no parece gran cosa el filtro, pero lo es. Veamos en el caso de la integral discreta que veíamos en un vídeo anterior, para verlo como un filtro paso bajo no recursivo. Decíamos entonces que si un sistema lineal invariante discreto tiene una respuesta impulsiva, que es una señal escalón, de 0 en adelante tiene un valor constante, en este caso de valor 1, podría haber supuesto que de valor a, puedo demostrar que I de n es el sumatorio desde k igual 0 hasta infinito de x de k, de todas las entradas de ese sistema lineal invariante. Además, como demostramos en un vídeo anterior, a partir de esta expresión puedo expresar I de n como x de n más I de n-1. No es el mejor filtro paso bajo del mundo, desde luego, pero se comporta como un filtro paso bajo, como habíamos visto al principio de este vídeo. Trabajando en el dominio de tipo discreto, se suele hablar de filtros discretos en lugar de filtros digitales. Veamos algunas propiedades interesantes de los filtros discretos. Primero, filtros paso bajo discretos. Su función impulsiva o ponderal, HDN, está formada por un grupo de valores adyacentes positivos
Y aquí tenemos dos tipos. El tipo 1, que es lo que llamamos de fase lineal, se debe a la simetría de las muestras y a la representación espectral de la fase, que es una línea recta, es completamente lineal. Aquí tenéis dos ejemplos. Una respuesta impulsional H1 de n, que tiene un valor constante A durante 5 instantes de tiempo, y luego 0, es una especie de señal cuadrada discreta, lo tenéis en la parte inferior izquierda, y luego una función sinc discreta, H2 de n, que también tiene una simetría en sus muestras, por ejemplo, respecto del origen en este caso, ¿no? Bien, no es difícil demostrar la linealidad de la fase del filtro si se tiene simetría en las muestras. Por cierto, si la simetría es respecto del eje de ordenadas, como aparece en la parte inferior derecha, la función sinc, ¿de acuerdo? La fase es 0. Dejo la demostración para cualquiera que quiera intentarlo. No es complicado. Luego tenemos también dentro de los filtros paso bajo discretos aquellos de tipo 2 que llamamos de fase no lineal. Se debe a la no simetría de las muestras. Lo que tenéis en la figura es una respuesta impulsional de un filtro paso bajo discreto, pero no hay simetría en las muestras y por tanto diremos que, o podemos demostrar que este filtro sería de fase no lineal. ¿Cómo son los filtros paso alto discretos? Todos son de fase no lineal. Nunca hay simetría en los valores de las muestras. Se distingue por tener una HDN tal que hay una muestra rodeada de valores positivos o nulos. Como ahí tenéis un ejemplo. Podríamos decir o afirmar directamente que esto es un filtro paso alto discreto, sin temor a equivocarnos. Bien, relación que hay entre ambos filtros discretos, el paso alto y el paso bajo. Fijaos, si la respuesta impulsional o ponderal de un sistema discreto HDN fuera una delta de n, hemos estudiado también que para estos sistemas lineales invariantes la señal de salida es la convolución de XDN con HDN. Pero ahora HDN es una delta de n, vamos a suponer esto. La consecuencia es que la salida sería XDN, es decir, la entrada igual a la salida. Por tanto, la respuesta impulsional o ponderal de un filtro paso alto será una delta de n menos la respuesta impulsional o ponderal de un filtro paso bajo. Esto es así porque intuitivamente se comprende esta correspondencia de las funciones ponderales. Es decir, observad que la ecuación dice que la salida es igual a la entrada cuando h de n es delta de n, que desde luego no es un filtro, claro. Pero como la HDN de un filtro paso alto se parece bastante a una delta de n, bastaría con restar a dicha delta la HDN de un filtro paso bajo. Es decir, le estamos eliminando la parte correspondiente a las bajas frecuencias. Volveremos un poco más adelante a esto cuando expliquemos una metodología práctica de diseños de filtros digitales. Comencemos por definir ahora qué es un filtro digital. El término filtro digital se ha de entender en sentido amplio. Hace referencia a cualquier procedimiento realizado en una señal digital, procesamiento, mejor dicho, realizado en una señal digital de entrada. Un filtro digital es una implementación hardware o software de una ecuación en diferencias como las que hemos visto hasta ahora. Ventajas de los filtros digitales, ventajas de esa implementación hardware o software de los filtros discretos, que es lo que llamamos filtros digitales. Altísima inmunidad al ruido. Alta precisión, limitada por los efectos de los errores del redondeo o de la aritmética empleada. Fácil modificación de sus características, incluso para tener órdenes de los filtros digitales muy elevados, mucho mayores que la de los filtros analógicos. Un filtro digital de orden 20 o 30 no es nada sorprendente. Sin embargo, un filtro analógico de ese orden es prácticamente irrealizable o imposible, o de luego nada práctico. Y luego su bajo coste. Entonces, vamos a ver que para caracterizar un filtro digital, es decir, conocer sus frecuencias de corte, sus polos y sus ceros, en definitiva, así como analizar su estabilidad, es necesario conocer su función de transferencia. La función de transferencia expresa cómo es el comportamiento en un sistema en el dominio de la frecuencia, es decir, su respuesta en frecuencia. De esta manera, además de todo lo anterior, su función de transferencia facilita su diseño, exactamente igual que con los filtros analógicos, sean del tipo que sea. Se necesita una transformación del dominio del tiempo discreto al llamado dominio Z, que es la transformada Z. Al llegar a este punto, podemos hablar con más propiedad de filtros digitales. Vamos a hacer ahora
un recordatorio rápido de lo que hemos visto en un vídeo anterior, a la vez que vamos a definir cómo es la transformada Z y por qué representa el comportamiento en el dominio de la frecuencia de los filtros discretos o discretizados. En otro vídeo, para los más interesados, profundizaré un poco en esta transformada, pero siempre desde un punto de vista de su utilidad en ingeniería. La respuesta de un sistema lineal invariante continuo o discreto a una exponencial de entrada es la misma exponencial con un cambio de amplitud, decíamos en un vídeo anterior. Es lo que llamamos la fidelidad de las exponenciales complejas. Aquí tenéis un ejemplo para el tiempo continuo en el dominio de Laplace, donde si introducimos una exponencial compleja elevado a st, lo que obtenemos en la salida es esa misma e elevado a st multiplicada por la función de transferencia, el valor propio h de s en el dominio de Laplace o bien el dominio de la frecuencia o dominio de Fourier si hacemos s igual a j omega. La equivalencia entre los dominios de Laplace y de Fourier o dominio de la frecuencia se establece cuando s es igual a j omega, pero esto, decíamos en su momento, es solo una solución particular del dominio de Laplace. Es decir, en este caso, S es imaginaria pura y la exponencial compleja e elevado a st en el dominio de Fourier e elevado a j omega t, cuyo módulo es 1. En definitiva, la equivalencia entre el dominio de Laplace y el de Fourier, de la frecuencia, solo se podría hacer para un valor de S en el círculo unidad al representar la exponencial compleja en un sistema módulo-fase. Desde luego, es muy útil, muy rápido, pasar del dominio de Fourier al de Laplace para sistemas lineares continuos estables y estudiar sus propiedades. Pero el dominio de Laplace, no olvidéis, para señales de tiempo continuo, así como el dominio Z para sistemas discretos, como veremos a continuación, nos ofrecen muchísimo más, como el estudio de la estabilidad o la inestabilidad de los dichos sistemas y los métodos de compensación, el diseño de osciladores, sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, veamos la fidelidad de las exponenciales complejas en un sistema discreto. Introducimos una z elevado a n y obtenemos esa misma z elevado a n multiplicada por el valor propio h de z, que es su función de transferencia en el dominio z. En el dominio z, con z igual a e elevado a j omega, se comprueba claramente su equivalencia con la exponencial compleja en el dominio de Laplace y el de Fourier, pues para s igual a j omega se tiene elevado a j omega t. El dominio z no es discreto, todo lo contrario. Lo que proporciona es una herramienta muy útil de análisis y diseño de sistemas lineares invariantes discretos o para señales de tiempo discreto. El dominio Z para sistemas discretos nos facilita también el estudio de la estabilidad o inestabilidad de dichos sistemas y los métodos de compensación. La transformada Z es, por tanto, equivalente entre comillas, a la transformada de Laplace, pero para señales de tiempo discreto, asemejándose mucho en las propiedades que tienen ambas transformadas. Las diferencias se deben a las diferencias intrínsecas que hay entre señales continuas y discretas o de tiempo discreto. ¿Cómo definimos la transformada Z? Si la respuesta impulsiva ponderal de un sistema lineal invariante discreto es h de n, la salida de n del sistema para una entrada x de n está dada por su convolución, que en este caso lo que he hecho es aplicar la propiedad conmutativa de la convolución y poner ese sumatorio entre menos infinito e infinito como h de k multiplicado por x de n menos k. Ahora bien, si x de n es z elevado a n, resulta que lo que obtengo es que x de n es z elevado a n, como aparece la segunda de las expresiones, multiplicado por el sumatorio entre menos infinito e infinito de h de n por z de menos k. Si el sumatorio converge, entonces se define la transformada Z de la respuesta impulsiva ponderal como lo tenéis en la última de las ecuaciones, y esto es la definición de una transformada Z, tal cual. Así se define o podemos definir la transformada Z de cualquier señal discreta como el sumatorio entre menos infinito e infinito de x de n por z elevado a menos n. Esto es la transformada Z de una señal discreta. Y para una x de n causal, pues simplemente el sumatorio va de 0 a infinito. Para z igual a j omega, con omega real por supuesto, es decir, el módulo z igual a 1, la expresión anterior se corresponde con la transformada de Fourier de tipo discreto de h de n, h de e elevado a j omega.
En un vídeo anterior descartamos por poco útil la DTFT. Sin embargo, al definir la transformada Z y sus propiedades, que explicaré en un vídeo aparte para quien esté interesado, esta transformación de tiempo discreto se nos muestra muy eficaz. Ahora bien, la equivalencia entre la transformada Z y la DTFT no es un mero cambio de variable, es una particularización para cuando el módulo de Z es 1, círculo unidad en el dominio Z. De la misma manera, la correspondencia entre el dominio de Laplace y el de Fourier, o de la frecuencia, se produce cuando S es igual a J omega, círculo unidad en el dominio de Laplace. En ambos casos, como ya hemos comentado muchas veces, hacer módulo de Z igual a 1 o S igual a J omega facilita el análisis y el diseño de sistemas lineales invariantes en tiempo discreto, en tiempo continuo, estables. Si queremos estudiar las condiciones de estabilidad o en sistemas continuos, incluso diseñar osciladores, como hemos visto en un vídeo anterior, hemos de recurrir a dichas transformaciones también, pero sin las restricciones comentadas. Bien, vayamos ahora con la clasificación de los filtros digitales. En primer lugar, los llamados filtros FIR o de respuesta impulsiva finita. Un filtro FIR de orden M mayúscula se describe por la ecuación de diferencias que tenéis en la diapositiva, donde los B sub I son los coeficientes del filtro, M mayúscula es el orden del filtro y la respuesta I de N es una suma ponderada de valores pasados y presentes de la señal de entrada. A esta ecuación se le llama media en movimiento o moving average MA. La respuesta es de duración finita. Si la señal de entrada se mantiene a cero M ciclos consecutivos, la salida también es cero, de ahí su nombre FIR. Ahora bien, para caracterizar un filtro digital tenemos que conocer la función de transferencia en el dominio Z. Aplicando la definición de la transformada Z y no perdiendo de vista que un desplazamiento en el tiempo discreto produce un cambio de fase en el dominio Z, se obtiene que H mayúscula de Z es igual a B sub 0 más B sub 1 por Z elevado a menos 1 más B sub 2 por Z elevado a menos 2 y así sucesivamente hasta completar el orden del filtro B sub M mayúscula por Z elevado a M. La función de transferencia Z tiene un denominador constante y solo tiene ceros, porque no tiene un denominador que dependa de la variable Z, solo tiene ceros. Hemos aplicado una propiedad que también se da en los dominios de Fourier y de Laplace. Un desplazamiento en el tiempo, discreto en este caso, produce un cambio de fase en el dominio Z. Esta y más propiedades se ven en el vídeo dedicado a la transformada Z como complemento de este. Luego están los filtros IIR o de respuesta impulsiva infinita. Y se estudian dos tipos. El llamado filtro IIR autorregresivo o AR, donde vemos que la ecuación en diferencias es una salida I de n sumada a un conjunto de valores anteriores de la salida, y desde I sub n menos 1 a I sub n menos m mayúscula, multiplicadas eventualmente por una constante, por un coeficiente, igual a un coeficiente b o una constante b por el valor actual de la entrada. Si obtenemos la transformada de Fourier de esta expresión y despejamos el cociente I de z partido por x de z para obtener la transformada de Fourier de la función de transferencia, h de z, vemos que tenemos un numerador constante, b mayúscula, y un denominador que naturalmente depende es un sumatorio que depende de los coeficientes, de a sub 1 a a sub 2 hasta a sub m, y de las exponenciales complejas, como veíamos anteriormente. A sub i, por tanto, son los coeficientes del filtro y la función de transferencia solo tiene polos. Es recursivo. El término autorregresivo hace referencia a la recursividad en realidad, o dicho de otra manera, a sus valores pasados, por los valores de salida pasados. La respuesta, por tanto, al impulso es de duración infinita. Luego están los filtros de tipo ARMA autorregresivos y moving average, es decir, recursivos sí, pero también de media movimiento, como ocurría el filtro FIR. Es el filtro más general, el filtro digital más general. Es una combinación de filtros AR y MA. Y vemos que la ecuación de diferencias tiene un sumatorio en su parte izquierda, multiplicado por una serie de coeficientes de la señal de salida actual y anteriores, hasta llegar a un término
término I de n menos m mayúscula, y en la derecha de la igualdad, que he puesto en 2 líneas porque no me cabía en la diapositiva, la señal de entrada de x de n multiplicado también eventualmente por un coeficiente p sub 0 y una serie de sumandos que son los valores anteriores de la entrada multiplicada con 1 por su coeficiente. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, y de ahí podemos deducir, por tanto, tomando la transformada z de ambos términos de la igualdad, el cociente y sub z partido por x sub z, y aparecen dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador, donde, insisto, el orden del filtro es m mayúscula, es el grado del polinomio del denominador, mientras que la media es la parte recursiva o autorregresiva, mientras que el numerador, que es el que determina los ceros de esa función de transferencia, lo que llamamos media movimiento, es de orden n mayúscula. La función de transferencia, por tanto, tiene polos y tiene ceros, y la respuesta al impulso es de duración infinita. Después de todo esto, hemos de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor opción para un filtro digital? ¿FIR o IIR? Los filtros IIR producen en general distorsión de fase no lineal con la frecuencia. Los filtros FIR son de fase lineal. Bueno, esto puede parecer una ventaja, pero cuidado, el orden de un filtro IIR puede ser mucho menor que el de otro FIR para las mismas características de filtrado. Es decir, es mucho más selectivo en frecuencia un filtro IIR que un filtro FIR. Podemos tener un filtro IIR de orden 6 y tener una selectividad en frecuencia mucho mayor que un FIR de orden 14, por ejemplo. Los filtros FIR son siempre estables. Los filtros IIR pueden tender a la inestabilidad y hay que tener cuidado en su diseño. Pero, aunque aquí parezca que todos son ventajas para los filtros FIR, en contraprestación con los filtros IIR, veremos en el siguiente vídeo que los filtros FIR tienen alguna dificultad de diseño. Bueno, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado y os invito al siguiente vídeo donde nos adentraremos en ejemplos y en tipos de diseño y metodologías de diseño de estos filtros. Muchas gracias.